al público que estamos también, doctor, transmitiendo por Facebook Live. Entonces también vamos a avisar al público que está conectado a través de la otra plataforma. Ok. Ya estoy admitiendo a la gente. ¿Comparto la pantalla o...? Si quiere ahorita, después, doctor, después de que leamos su semblanza, Okay. Y que le cedamos ya el uso del micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les informamos que vamos a iniciar dentro de 5 minutos el seminario que tenemos programado. Muchas gracias. Un segundo, por favor. Angie, te asigno. Gracias. Empezamos a las 12:05 puntual. Muy bien. Ya también tenemos varias personas conectadas en la plataforma de Facebook. ¿Cuántos serían? ¿Tienes idea? Tenemos como unos 40 personas conectadas, más o menos. En Facebook. En Facebook, más los que estamos aquí. Más los acá, ¿no? ¿Van a grabar o no van a grabar la...? Se queda grabado en el servicio de streaming de Facebook, doctor. Entonces, si quiere, luego le pasamos la liga. Ok. Perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Okay. Bien, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio titulado Seminario Universitario en Investigación sobre Hidrocarburos en línea. Este espacio que creamos para poderles traer todos los contenidos de investigación sobre hidrocarburos que estamos haciendo dentro de este programa, de este seminario universitario en tiempos de la pandemia. El día de hoy es nuestro primer seminario y estamos muy contentos porque tenemos la participación del doctor Martín Alberto Díaz Viera. Él va a dar la conferencia Predicción de propiedades petrofísicas a partir de modelos de dependencia basados en cópulas de atributos sísmicos en yacimientos petroleros. Al finalizar la conferencia, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan interaccionar con nuestro ponente. Antes de ceder el uso del micrófono del doctor, vamos a leer una breve semblanza.
El doctor Martín Alberto Díaz Viera es ingeniero en matemáticas aplicadas por el Instituto Superior de Energía de Moscú, Rusia, y doctor en ciencias, con mención honorífica, por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Es investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo y profesor en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Ha publicado más de 60 trabajos científicos y más de 40 registros de derechos de autor. Ha impartido más de 40 cursos a nivel de posgrado sobre geoestadística, modelación matemática y métodos numéricos. Es miembro del comité editorial de la serie Multiphysics Modeling y de la revista Numerical Methods for Partial Differential Equations y de diversas asociaciones científicas relacionadas con el campo de las matemáticas y la ingeniería. Es investigador nacional nivel 2 y en 2018 recibió el premio anual del IMP 2018 por su destacada participación en el proyecto de recuperación de hidrocarburos vía microbiana. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Creo, es la segunda vez que participo en este seminario. Para mí es un placer participar. Cada vez que me inviten, estaré aquí con ustedes. Perfecto, doctor. Pues bueno, le damos el uso del micrófono y recuerden que al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Les sugerimos que hagan las preguntas 15 minutos antes de que acabe la conferencia, porque es muy probable que algunas preguntas se puedan ir resolviendo en el transcurso de la misma. Entonces les agradeceremos mucho eso. Doctor, por favor. Okay. Bien, ¿sí ven la presentación? Correcto, doctor. Ok. Bueno, pues la plática del día de hoy se trata, ya se mencionó el título, es predicción de propiedades petrofísicas a partir de modelos de dependencia basados en cópulas de atributos sísmicos en yacimientos petroleros. Este trabajo es parte del trabajo doctoral de mi coautor, el maestro Van Huong Le, que también es estudiante del posgrado de Ciencias de la Tierra. Antes de preparando esta presentación, él contribuyó de manera significativa y lo que estuvimos pensando de qué manera hacer esto más digerible, más ameno para un público que fuera más geológico, más de ciencia de la Tierra. Yo en la medida de las posibilidades trataré de hacerlo, pero reconozco que es una plática que tiene bastante de matemáticas, ¿no? Entonces tiene bastante de matemáticas. Pero con gusto, si hay dudas, después preguntas y podemos hacer las aclaraciones. Bueno, comenzamos entonces. Hay todo un contenido, no me voy a detener en esto. Entonces, ¿cuál es un problema que es muy común? En la industria petrolera hay un problema muy común que trata de que tenemos datos de registros de pozo de propiedades petrofísicas interpretadas como por permeabilidad, porosidad, saturación, el agua, por volumen de arcilla, etcétera. Y además podemos también tener registros con los cuales podemos obtener atributos elásticos como las impedancias, la relación de Poisson, las velocidades de la onda P, la onda S, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto son datos que podemos obtener de manera sistemática, ¿no? A escala de registro de pozo. Y por otro lado, tenemos es decir, datos a escala sísmica, ¿no? Registros a escala sísmica de estos atributos elásticos, ¿no? De impedancia, relación de Poisson, etc. Esta combinación de escalas, es decir, nos plantea un problema porque lo que nosotros nos interesaría es obtener es decir, estos valores de las propiedades petrofísicas que conocemos a escala de registro a la escala sísmica. Entonces, ese es el problema básico, ¿no? ¿Cómo poder predecir a partir de esta información que tenemos de registros y de mediciones a escala sísmica, ¿no? Propiedades petrofísicas que estén en la misma resolución de la escala sísmica? Bueno, este problema ha sido abordado anteriormente por múltiples investigadores, no es nuevo, y básicamente hay dos enfoques. Un enfoque netamente de estimación y hay otro enfoque que es de simulación. En este contexto, ¿qué cosa es estimación, qué es simulación? Trataré de decirlo de manera bastante simple. Las estimaciones, en realidad, lo que tratan es de obtener el valor es decir, más probable, ¿no? Y con el menor error posible a partir de la información disponible.
¿no? Entonces minimizan la varianza de dispersión y tratan de obtener el valor más, es decir, más probable, ¿no? Entonces, ese es el valor es decir, de máxima probabilidad. Y estos enfoques de estimación, que son mayormente métodos de regresión, podemos decir que son bastante deterministas, ¿no? Porque se pueden construir en base a fórmulas, pueden ser también relaciones empíricas, que estas relaciones empíricas también paran en el enfoque de estimación. Y los más comunes también son como el tipo de geoestadísticos, como del co-kriging o kriging conjunto simultáneo, que explotan la correlación espacial entre las propiedades que estamos tratando de predecir, pero es decir, la dificultad fundamental de estos métodos es o que suponen cierta relación funcional o en particular que hay dependencia lineal. Esa es una de las dificultades fundamentales. Hay otras opciones como tipo Machine Learning, ¿no? Los métodos de Machine Learning, como en particular pueden ser redes neuronales, ¿no? Pero si se pone a ver, las redes neuronales también se pueden pensar como una especie de regresión múltiple con pesos que se van a ir obteniendo a partir del entrenamiento de la red, ¿no? Entonces, todos estos entran como un esquema de estimación y que son básicamente de regresión, ¿no? Y podemos decir que son más bien deterministas, ¿no? Mientras que el otro enfoque, que es mucho más poderoso, actualmente más aceptado por la comunidad, es el método de simulación. ¿Y esto por qué? Porque las simulaciones pretenden imitar el comportamiento de las propiedades. ¿Y qué propiedades serían? Las propiedades que conocemos de los datos. A partir de la información que tenemos, de los datos conocidos, lo que tratamos es reproducir su comportamiento en el sentido estadístico. Y entonces, en ese sentido, en el valor medio, en la varianza, en su dispersión, en su variabilidad espacial. Entonces, la simulación no es única. Es decir, la estimación siempre es una estimación única. Tenemos una sola realización. Sin embargo, en la simulación podemos tener tantas realizaciones como queramos que van a imitar el comportamiento de los datos. Es decir, es como si tuviéramos unas nuevas muestras, ¿no?, de esos datos, ¿no? Unos nuevos registros o unas nuevas valores a escala sísmica de esos datos. Es decir, podemos tener múltiples simulaciones y eso da la ventaja, estos métodos, que básicamente en este caso son métodos geoestadísticos porque se basan en la correlación espacial. Eso nos da la ventaja de, aparte de tener también el valor más probable a posteriori, es decir, una vez que tenemos múltiples simulaciones, podemos hacer estadísticas sobre esos datos y responder a muchas preguntas. Es decir, nos permite responder preguntas sofisticadas, ¿no? ¿Con qué probabilidad, por ejemplo, en una zona dada tenemos las mejores propiedades petrofísicas para perforar, ¿no? O saber, ¿no?, dónde tenemos, no sé, las mejores reservas, y también podemos tener estos sistemas de estimación de reservas, etcétera, etcétera. También nos puede servir para hacer la simulación dinámica de yacimiento, de flujo, transporte y optimizar la recuperación del yacimiento. Todo esto nos puede servir un esquema más de simulación. Nos da también una idea de la incertidumbre, es decir, de no solo el valor, es decir, más probable, sino con qué certeza tenemos en qué rango están esos valores. Esto es muy importante, ¿no? No quiere decir que en la estimación tenemos una idea también del error en que estamos cometiendo, la incertidumbre, pero realmente no tenemos esa certeza como en el caso de la simulación, lo cual, de manera moderna, eso es muy importante. Bueno, y aquí básicamente son enfoques geoestadísticos los que han tenido más éxito. ¿Y cuál es su principal desventaja de estos métodos? Es que están suponiendo que hay unas relaciones lineales entre las propiedades, es decir, por ejemplo, entre los atributos sísmicos y las propiedades petrofísicas. En particular podemos pensar en la porosidad, por ejemplo, total, y la impedancia acústica. Es muy común pensar que hay una relación de dependencia lineal, pero en la realidad quizás los datos no dicen eso, porque muchas de estas ideas se supone que son universales para todos los yacimientos, pero estos métodos deben ser dirigidos por los datos. Según el comportamiento de los datos, entonces vamos a tener mejores predicciones, ¿no? Si los entendemos, si los analizamos, podemos predecirlos, ¿no? Si los modelamos, podemos predecirlo. Entonces, todos estos son métodos de tipo geoestadístico que decimos que son lineales porque suponen dependencia lineal. Bueno, aquí hay un resumen de las desventajas o deficiencias que acabo de platicar.
que están limitadas a dependencias lineales o funcionales en los métodos existentes, están restringidos a distribuciones gaussianas, requieren a veces también transformaciones de las variables, y eso también es otro problema, porque al transformar siempre podemos incluir, es decir, errores cuando transformamos hacia atrás, porque normalmente transformamos hacia adelante y después queremos transformar hacia atrás, y eso hace que en la predicción se incluyan sesgos. Eso no quiere decir que no se haga. Hay veces que es imprescindible hacer transformaciones y esto mejora las predicciones, ¿no? Este último punto no es obligatorio, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, nuestro objetivo, a partir de estos antecedentes generales, ¿no?, y las deficiencias de los métodos existentes, hacemos la siguiente propuesta. ¿Cómo podemos predecir la distribución espacial de propiedades petrofísicas mediante un modelo de dependencia basado en cópulas, utilizando los atributos sísmicos como variables secundarias? Entonces, este va a ser nuestro objetivo y pretendo que esto quede claro a lo largo de la plática. Es decir, la idea básica, es decir, el ingrediente aquí secreto son las cópulas, ¿no? Vamos a tratar de entender el papel que juegan las cópulas en la estadística moderna, y a partir de ahí, con los modelos de dependencia construidos con las cópulas, podemos hacer diferentes enfoques, ¿no? Tanto de estimación como de simulación para hacer predicciones. Entonces, en particular, aparte de desarrollar estos métodos específicos, hay que desarrollar toda una metodología. Es decir, metodología es cómo aplicas el método, ¿no? Cómo lo haces, ¿no? Cómo a partir de los datos puedes hacerlo, ¿no? Y que, bueno, mayormente le decimos a esos flujos de trabajo, ¿no? Y, por supuesto, necesitamos desarrollar software. Y en este caso conviene mucho, con el desarrollo actual, ¿no?, de las tecnologías de la computación y del software, usar software libre, que para nosotros en español decimos software libre, pero en el entendido que es open source, es decir, que el código está abierto, código abierto que se puede modificar, extender, para poderlo aplicar en diversas plataformas computacionales. Eso es muy importante, porque yo creo que hoy por hoy en nuestras universidades necesitamos hacer eso. Eso genera independencia tecnológica, es decir, porque si empezamos a basarnos en software privativo, ¿no?, o con licencia, pues generamos una dependencia de esos software que no podemos romper nunca. Y eso ya ahora no es necesario. Eso es muy conveniente hacerlo. Bueno, en este caso, todo lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos, es decir, incluso esta presentación está hecha en LaTeX y es con software abierto. No se está usando nada de Microsoft. Mi computadora no tiene Microsoft en este momento, lo que tiene es Linux. Así que yo uso software abierto, prácticamente para todo. Pequeñas excepciones, ¿no? Y ligado con lo que ya platiqué, pues es importante, como un objetivo particular, es poder cuantificar la incertidumbre. De estos dos últimos puntos no voy a hablar mucho en mi plática, sobre todo me voy a enfocar al primer punto de la metodología de flujo de trabajo, ¿no? Pero por eso comento, la cuantificación de la incertidumbre es un tema en particular que se necesita abordar en otra plática, ¿no? Okay. Bueno, este modelo o métodos que queremos desarrollar, lo que es importante tener conciencia que hay que desarrollarlos en un marco de la modelación geológica petrofísica. Hace un año, más o menos aproximadamente, di una plática en este mismo seminario que fue sobre este tema. Entonces, rápidamente yo les recuerdo qué significa esto, qué cosa es la modelación geológica petrofísica. Esto aplica a yacimientos, pero en general a muchos sistemas de ciencias de la Tierra, como los acuíferos, como los yacimientos geotérmicos, como en suelo, en contaminación de suelos. Es algo similar. El enfoque es algo similar, no es tan diferente. Depende de la información que se disponga. Bueno, en el caso de yacimientos, pues tenemos que partir para hacer modelos de ciencia de la Tierra de un modelo geológico conceptual. Es decir, como ya se dijo ahí en mi breve semblanza, mi formación es de matemáticas y matemáticas aplicadas. Sin embargo, es fundamental el conocimiento geológico para poder hacer estos tipos de modelos, y el trabajo en equipo. Esto es un trabajo multidisciplinario. Entonces, la modelación geológica petrofísica requiere de petrofísicos, de geólogos, sedimentólogos, de geólogos estructurales, también de petroleros, y también de gente que hace modelos como yo, ¿no?, en particular. Entonces aquí, a partir de datos de núcleo, a partir de datos de sísmica en 3D, etcétera, puede ser también a veces 2D, 3D, 4D incluso hay, registros de pozo,
Pues, y tomando en cuenta un modelo geológico conceptual que, por supuesto, en el transcurso de la modelación se puede ir modificando, porque es importante eso. Los datos deben ser consistentes con el modelo conceptual y el modelo conceptual con los datos. Es decir, no puede haber contradicción entre los datos y el modelo conceptual, ¿sí? Y eso muchas veces ocurre, ¿no? Y habría que ver en dónde está el problema. Si es que el modelo conceptual no es adecuado y hay que modificarlo, adaptarlo, o si es más bien que los datos tienen errores, imprecisiones, etcétera, malas interpretaciones, ¿no? Entonces, a partir de esa información, lo que se hace es un flujo de trabajo que básicamente se construye un modelo estructural estratigráfico que es la malla y los límites del modelo, es decir, las principales cimas, y a partir de esto, con información que tengamos de las fases, que en particular pueden ser fases sísmicas, pero también puede ser fases sedimentológicas, y deben ser también consistentes, la interpretación de fases sísmicas y fases sedimentológicas. Actualmente eso también se hace con el enfoque de física de rocas, es una disciplina muy importante para el enfoque sobre todo y poder aplicarlo a la escala sísmica. La clasificación petrofísica a escala sísmica está guiado muchas veces por la física de rocas. No me detengo ese tema porque si no estaríamos mucho tiempo ahí platicando sobre esto. Hay un curso actualmente del Ángel que se está dando sobre física de rocas. Bueno, pues con todo esto podemos entonces construir los modelos de dependencia de propiedades petrofísicas y hacer predicciones a la escala sísmica. Este punto es el que yo voy a platicar en particular, y esto genera entonces una distribución de propiedades petrofísicas a escala sísmica que pueden estar guiados por las fases. En particular, en esta plática no voy a hablar de las fases. Vamos a simplificar el problema y vamos a suponer que es una sola fase, todo el intervalo en que vamos a trabajar, y esa es una simplificación importante que se debe tomar en cuenta. Bueno, finalmente ya teniendo distribución de propiedades petrofísicas, saturación de agua, permeabilidad, porosidad, etcétera, podemos hacer diferentes aplicaciones. Una de ellas es por la simulación y obtener un modelo de recuperación, etcétera, etcétera. Ahí se puede hacer también estimación de reservas o poder extender el desarrollo del yacimiento, poder decidir en dónde poder seguir desarrollando el yacimiento y perforar nuevos pozos. Son varias aplicaciones que son factibles, ¿no? Bueno, entonces en nuestro método que estamos desarrollando, como ya les comenté, el concepto de cópula es clave. En particular vamos a hablar de una cópula. ¿Qué cosa es cópula bivariada? En realidad el concepto de cópula no se restringe a dos variables. Uno puede construir una cópula multivariada de n variables. Pero para entender el concepto vamos a pensar solamente en dos variables. ¿Y qué cosa es una cópula? Este señor es claro. En 1959, y ven que ya pasó bastante tiempo, así que el resultado matemático es del 59 y apenas esto de las cópulas se ha puesto de moda en los últimos a lo mejor 15 años, ¿no? Y sobre todo se ha puesto de moda en el área de financiera, ¿no? De la bolsa de valores, ¿no? Donde queremos predecir el mercado, ¿no? Y apenas está llegando a ciencias de la Tierra. Eso es un poco asombroso. Y de hecho nosotros somos de los pocos autores que estamos impulsando el uso de estos métodos basados en cópulas en ciencias de la Tierra. Entonces hay pocos artículos aplicados a ciencias de la Tierra. En otras áreas sí, pero en ciencias de la Tierra pocos. Bueno, ¿y cuál es la idea de cópula? Sklar demostró que existe una función, ¿no? Matemática C, le llamamos C de cópula, la cual atrapa la relación de dependencia entre dos variables. Si yo tengo dos variables cualesquiera y supongo que son variables aleatorias, es decir, que tienen un comportamiento probabilístico, están basados en probabilidad de esas dos variables, ¿no? Esta C va a atrapar completamente la dependencia, ¿no? Y entonces cualquier función de distribución de probabilidad conjunta, H, se puede escribir siempre como la cópula, como esa función cópula, ¿no? Y que tendría como argumentos las funciones individuales de las otras dos variables, y las funciones de distribución de probabilidad de cada una de las otras variables por separado. Entonces, aquí lo importante es que se encontró de que siempre se puede hacer esto. Es decir, siempre de manera constructiva
la estimación de la función de distribución de probabilidad conjunta se puede construir bajo ciertas restricciones y condiciones de las variables, ¿no? Que tiene que ser continua, etc. En eso no me voy a meter en esos detalles. Se puede construir siempre a través de una cópula, dada las funciones de distribución individuales de cada una de las variables. Es decir, se desacopla la dependencia de las variables. Cada variable por separado no influye en la dependencia. Fíjense, eso qué interesante, ¿no? Sino la cópula es la que tiene la información de la dependencia. Entonces, ¿esto qué permite? Es decir, ¿qué consecuencia tiene esto? Que se pueden construir funciones de distribución de probabilidad, es decir, prácticamente las que uno quiera, porque entonces cada una de estas funciones individuales pueden ser de cualquier tipo. Vamos a decir, es decir, una puede ser log normal, por ejemplo, la f puede ser log normal, la g puede ser una gaussiana, y sin embargo la c puede ser una gamma, por ejemplo, una chi cuadrado, etc. Eso no existía antes de este resultado, eso no era posible. Todas las funciones de distribución multivariadas eran del mismo tipo. Si una era gaussiana, todas tenían que ser gaussianas. Si una era log normal, todas tienen que ser log normal. Si una es t-student, todas tienen que ser t-student. Fíjense. Entonces, eso permite de manera constructiva estimar funciones de distribución de probabilidad conjunta, ¿no? A partir de datos. Y eso es una de las cosas que estamos haciendo en este trabajo. Entonces, aquí tenemos básicamente dos enfoques. Entonces, técnicamente hay un enfoque que es paramétrico y hay otro enfoque que es no paramétrico. ¿Qué significa en estadística un enfoque paramétrico? Es que tenemos parámetros que tenemos que estimar, ¿no? En este caso, que existan modelos de cópulas que dependen de parámetros, ¿sí? Y que son de un tipo de cópulas, ¿no? Entonces, hay familias de cópulas, por ejemplo, las arquimedianas son de las que más se usan y estamos también usando. En este trabajo no vamos a presentar eso, pero son de las que se usan y se usan bastante. Sería la estimación de los parámetros óptimos que ajustan a los datos. Yo tengo datos y con esos datos yo voy a buscar la relación de dependencia ajustándole una cópula y mediante esa cópula puedo construir la función de distribución de probabilidad multivariable. ¿Sí? Pero para eso hace falta que haya una dependencia, es decir, en la medida que haya mejor dependencia o mayor dependencia, es mejor las predicciones. Cuando hay peor dependencia o menor dependencia, pues la predicción va a ser mucho más pobre, ¿no? Vamos a tener menos poder predictivo, ¿sí? Entonces es importante eso, el análisis de la dependencia primero y luego construir modelos de dependencia basados en las funciones cópulas, ¿no? Entonces, el enfoque paramétrico no vamos a platicar hoy de él, nada más que estoy comentándolo, pero eso es importante. Vamos a hablar sobre todo del enfoque no paramétrico, que es el que más hemos desarrollado, el que más hemos publicado. De hecho, aquí hay una lista que está al final de la presentación, va a estar toda una lista de referencias de mis coautores, etcétera, de que como equipo hemos desarrollado aplicaciones. Y básicamente el estimador que más hemos usado es el de la cópula de Bernstein. Entonces, no me quiero meter en los detalles de cómo se construye una cópula de Bernstein, solo diré que básicamente lo que hacemos es con unos polinomios, que son polinomios de Bernstein, aproximamos la función cópula muestral. Es decir, a partir de los datos podemos construir una cópula muestral y con esa cópula muestral, que son otra vez puntos, podemos hacer una aproximación óptima con polinomios de Bernstein. Lo cual, este enfoque no paramétrico tiene la ventaja que se adapta muchísimo mejor a la forma de los datos. En el caso paramétrico es más difícil porque ya hay una forma funcional que estás tratando de aproximar a los datos. Es decir, aquí a los datos los estamos forzando a la forma de la función cópula. Sin embargo, en el segundo enfoque, en el no paramétrico, es al revés, ¿no? Es decir, la cópula se está adaptando a los datos. Entonces, este segundo enfoque es mucho más poderoso, mucho más flexible, pero más pesado computacionalmente. Es decir, requiere más tiempo de cómputo, ¿no? Lo cual, entonces, siempre, como se dice, no hay free lunch. Lo que ganas por un lado, lo pierdes por el otro, y todo es cuestión de tomar las decisiones correctas según sea el problema que quieres abordar. ¿Ok? Entonces, hemos desarrollado dos métodos siguiendo los mismos dos enfoques que ya comenté. El enfoque de estimación, siempre vamos a tener un enfoque de estimación y tenemos un enfoque de simulación.
El enfoque de estimación también va a ser computacionalmente más ligero, es decir, mucho más rápido, y el enfoque de simulación va a ser más pesado, pero mucho más sistemático, más poderoso. Otra vez, esto depende también de los alcances del problema, y vamos a mostrar los dos enfoques. Entonces, al primero le hemos llamado el método de regresión cuantil y al segundo simulación condicional. El de regresión cuantil es una regresión como tal, pero que está basada en el modelo de dependencia, ¿no? Construido basado en la cópula. El caso de la simulación condicional también, ese ingrediente es común, ¿no? El modelo de dependencia basado en cópula es común en ambos casos. Y luego entonces del enfoque de regresión, que es un enfoque de estimación, lo que se estima según sea el percentil que queremos estimar. Entonces, por ejemplo, si queremos el 50% de probabilidad, que es la mediana, entonces obtenemos una regresión mediana. Por eso le estamos diciendo regresión cuantil. Si queremos el 10%, la regresión del 10%, del percentil 10, o una regresión del percentil 90, eso nos está dando unos rangos donde está esa variable, ¿no? Donde está, es decir, donde tenemos la más probable los valores que estamos estimando. Pero, ojo, siempre va a ser para cada percentil es una y solo una regresión basada en el modelo de cópula construido. En el caso de la simulación condicional, pues tenemos otra vez el modelo de dependencia basado en cópula. Es el mismo que el caso anterior, pero en este caso también incluimos la dependencia espacial, ¿no? Quizás también en el primer caso pudiéramos construir un enfoque que también considere la dependencia espacial, pero actualmente no está así. No lo está considerando, ¿no? Sencillamente está heredando la dependencia espacial de las propiedades secundarias para predecir una variable primaria, ¿no? O destino, la que tú quieras. Es decir, a partir de atributos, ¿no? De la correlación espacial de los atributos, se hereda cierta correlación espacial que se va a reflejar en las propiedades petrofísicas. Sin embargo, en la simulación condicional sí estamos considerando un modelo de dependencia espacial que es el variograma. Aquí hago un pequeño comercial. Es decir, en la parte del variograma, lo que es la herramienta central para caracterizar la dependencia espacial, y que eso se ve en un curso de geoestadística. Actualmente imparto los semestres impares, curso de geoestadística, el posgrado de Ciencias de la Tierra, y va a comenzar esta semana, el viernes, ¿no? El curso. Lo digo para los que no se han decidido todavía, se animen y tomen el curso, incluso se inscriban oficialmente, aunque tenemos la opción también como oyentes. Ahí termina mi comercial. Entonces, es decir, un ingrediente adicional es la correlación espacial, que es vía variogramas, y con estos dos ingredientes, con la dependencia entre las variables y la dependencia espacial, usando un método de optimización global, que en particular aquí usamos el recocido simulado, podemos entonces hacer múltiples simulaciones estocásticas, ¿no? Porque reproducen todas las características de los datos, es decir, todas las características de la distribución de probabilidad de los datos, inferidos por los datos. Bien, entonces eso es lo que les vamos a mostrar en un caso de estudio, ¿no? Básicamente, el flujo de trabajo es que se modelan las dependencias, después se validan. Primero, las dependencias se modelan, por cierto, a escala de registro, porque es donde tenemos la información tanto de los atributos como de las propiedades petrofísicas. Es decir, esto lo validamos haciendo predicciones a escala de registro, que es donde tenemos los datos, viendo en qué medida reproducimos los datos, y luego lo aplicamos a la escala sísmica. Eso es lo que les voy a mostrar. Y a la escala sísmica entonces lo podemos aplicar en un cubo, pero aquí en particular vamos a mostrarlo en una sección sísmica, que es más sencillo porque también computacionalmente esto puede ser pesado, ¿no? Y es como una prueba de concepto. Entonces, para el caso de estudio, ¿qué datos contamos, no? Con unos datos de un yacimiento de aguas profundas del Golfo de México. Es un yacimiento siliciclástico, está formado principalmente por secuencias alternadas de arenas y arcillas, que tenemos propiedades petrofísicas como porosidad total, el log Catimur, es decir, la transformación logarítmica de la permeabilidad, la porosidad efectiva, saturación del agua, volumen de arcilla, y como atributo sísmico tenemos las velocidades, BP, BS, la densidad, las impedancias, la relación de Poisson, etcétera, ¿no? Y estos están a escala de registro de pozo con un intervalo de muestreo de 0.1 metros. Mientras que, tenemos por otra parte una sección vertical, es decir, ya les comentaba, tenemos cubo sísmico, pero tomamos de ese cubo sísmico una sección vertical, es un inline,
con los mismos atributos sísmicos, y podemos contar con los mismos atributos sísmicos que ya les comenté. Y en particular, la malla sísmica es de 33 intervalos de 12.5 metros en la dirección X y 60 intervalos en profundidad, con una separación aproximadamente de 5.5 metros en profundidad. Aquí nada más, para que tengan una relación visual, están todos los registros que les comenté, ¿no? Tanto de propiedades petrofísicas como de atributos sísmicos. Es decir, realmente no se va a ver ahí el detalle por la escala en que estoy mostrando esto. Y esta sería como la sección sísmica de referencia. Tomamos un inline y recortamos alrededor del pozo, es decir, cerca del pozo. Es el inline que pasa más cerca del pozo que tenemos los registros, y recortamos esta área, esta zona, que ya les comenté, la malla que había en esta región que está cerrada en el rectángulo. Entonces, nada más que aquí estamos mostrando la impedancia IP, pero tenemos para los demás atributos también a esta escala. Bueno, entonces, si aplicamos el enfoque de simulación, ¿qué pasaría? Este enfoque de simulación ya les comenté que es un método de simulación condicional basado en cópulas. En realidad le hemos puesto varios nombres, pero como que todavía no tenemos un nombre así bonito, ¿no? Mayormente las publicaciones decimos método de simulación basado en cópulas de Bernstein. Esa es la forma más común que... Pero acá sencillamente estoy diciendo basado en cópulas, pero ya sabemos que vamos a usar las cópulas de Bernstein, no otros modelos de cópulas. Bueno, entonces con los datos que tenemos, que ya les mostré, de propiedades petrofísicas y de atributos sísmicos, tenemos 14 registros en total. Y aquí le puse ahí una numeración porque es muy difícil escribir todos los nombres. Y aquí está, acá abajo podemos ver cuáles propiedades son. Las que me interesan son las que están en rojo. ¿Qué hicimos aquí? Es un primer análisis de dependencia. Los análisis de dependencia se usan medidas de dependencia o de correlación, se le dice. Lo que más comúnmente usa la gente, es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pero ese es el problema de fondo. Ese coeficiente de correlación lineal de Pearson solamente si se corresponde con la correlación existente si existiera dependencia lineal. Cuando no hay dependencia lineal, valores altos del coeficiente de correlación de Pearson no significa dependencia lineal. Entonces, ese es un gran problema, que en realidad da valores espurios si la dependencia no es lineal. Pero entonces, ¿por qué todo el mundo lo usa? Bueno, yo creo que eso es un mal que hemos heredado de usos y costumbres o mal práctica de estadística, ¿no? En realidad existen otras dependencias que no son tampoco mucho más complicadas y que están en casi todos los paquetes también de estadísticas, como los coeficientes de correlación de rango de Spearman y Kendall, que son mucho más robustos porque eso sí te dicen, te dan una idea mejor de la dependencia que existe en las variables y no piden o no requieren que la dependencia sea lineal. Entonces aquí estamos usando Spearman, el coeficiente de correlación de Spearman, y en rojo están destacadas las mayores dependencias, en azul las menores dependencias. En particular, quiero hacerle notar que la variable 8, fíjense, es el atributo densidad, que vamos a tener escala sísmica, ¿sí? Y para la densidad tenemos alta dependencia con la porosidad total, con la log-K o la log-K-Timur, que es la transformación logarítmica de la permeabilidad, pero en sucesivos le voy a decir así, log-K, log-K-Timur, para no hablar demasiado, y la porosidad efectiva. En particular, si ven, las dependencias son negativas, quiere decir que tienen relaciones inversas. Cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿no? Entonces, las dependencias no son directas y no son inversas, y son negativas, pero son altas, 0.92, 0.98. Entonces, son las mayores dependencias, y esos son con los datos que mayormente las parejas de datos que vamos a trabajar. Entonces, aquí en particular están los registros de pozo de la porosidad efectiva en la primera, le sigue la log-K o la K-Timur y la densidad, ¿sí? A escala de registro de pozo. Entonces, como les comenté, en el enfoque de simulación, que es el que queremos ahora mostrar, se requiere obtener la dependencia espacial, y eso se hace vía el variograma. Hay una forma sistemática de obtener los variogramas. Aquí
Sencillamente, nada más que los voy a mostrar. Como les digo, eso requiere todo un curso para hacerlo de manera sistemática, no sencillamente agarrar, tener unos puntitos y ajustar un valor o una función. Aquí en las gráficas se ven unos puntos que son los valores estimados de los variogramas a partir de los datos y después se le ajusta unas funciones que son modelos de variogramas válidos. En particular, para ambos casos se ajustaron modelos esféricos, ¿no? Con cierto valor de meseta, ¿no? Y con cierto alcance y con cierta, es decir, también varianza nugget. En este caso, la microvarianza o varianza pepita es 0 en ambos casos, ¿no? Y el modelo, ambos casos son esféricos, ¿no? Bien, entonces, esto es importante, tanto es para la porosidad efectiva como para la log permeabilidad, se obtuvieron las relaciones de dependencia espacial. Y por otro lado, se tiene que estudiar la relación de dependencia entre las variables, que en este caso sería la porosidad efectiva con respecto a la densidad y la log permeabilidad con respecto a la densidad. Aquí pueden ver que pudiera pensarse aquí quizás que hay una mayor dependencia lineal con respecto a esta, sin embargo esta no se ve muy lineal. Entonces son como dos casos, un caso que pudiera quizás ser modelado con un enfoque lineal, por cierto. El primer caso de la porosidad quizás sí, el Pearson es 0.97 y el Kendall, es decir, el Spearman es 0.97, coinciden muy bien ahí, ¿no? Y sí se ve bastante lineal, que es la cuestión gráfica, ¿no? Que sí debe tener una relación lineal. Sin embargo, esta no. Esta ya Pearson es 0.88 y a te dice, no, es alto. No obligatoriamente porque sea alto sea lineal. Y aquí se ve que la forma que tiene esto no es lineal, ¿sí? Entonces, eso puede ser muy importante. Este es para la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad versus densidad. Bueno, pues entonces, como ya les comenté, se construye el modelo de dependencia. Este modelo de dependencia se construye con el modelo de cópula. Es decir, primero tenemos los datos, es decir, que ya les mostré el scatter plot en las gráficas anteriores. Con esos datos se transforma y se puede construir lo que es una cópula empírica muestral, que sería las líneas punteadas, casi no se ven, son muy, es decir, el gráfico está muy saturado. Están los valores observados, que son los puntitos, no están graficados en la misma escala del scatter plot, sino en una escala de 0 y 1 y 0 y 1, porque las cópulas viven precisamente es decir, en un dominio que es el cuadrado unitario, ¿no? Entonces, no insistí eso en la definición de cópulas, pero después pudiéramos verlo. Entonces, aquí tenemos que transformar precisamente para poderlo graficar de esta forma y a partir de los valores de la densidad de cópula empírica podemos ajustarle nuestro modelo de cópula de Bernstein. Y ya también está con unas líneas azules la densidad de cópula de Bernstein. Es decir, aquí entonces está la función de densidad de cópula y en la otra gráfica, que es para la porosidad efectiva, en este caso todo es la porosidad efectiva contra la densidad. En la otra gráfica está lo equivalente, pero es la función de probabilidad acumulada de la cópula, ¿sí? Entonces tenemos la función de densidad y la función acumulada, ¿no? De probabilidad acumulada, ¿ok? Entonces tenemos las dos funciones, son las dos representaciones para la porosidad efectiva. Y después tenemos lo mismo, lo equivalente para la permeabilidad. Si se fijan, es decir, aquí como el comportamiento es más lineal, está mucho más alrededor de la diagonal, ¿no? Y en el otro caso, en el caso de la permeabilidad, sí es mucho más disperso, etcétera, etcétera, lo cual corrobora que un modelo lineal aquí no sería muy predictivo. Tenemos varias publicaciones donde comparamos estos métodos convencionales o estándar con nuestro método. En este caso no vamos a hacer esa comparación, sencillamente vamos a mostrar cómo se aplica, ¿no? Entonces, esto sería lo equivalente que mostré en la gráfica anterior para el caso de la permeabilidad. Y aquí estamos validando. Entonces, ¿cómo validamos? Pues sencillamente, esta gráfica que tenemos a la izquierda, que es el scatter plot de la izquierda, de la porosidad efectiva con respecto a la densidad, son los datos. Pero en la derecha son valores simulados. Aquí, los valores simulados no toman nada de esto, ningún dato de aquí, sencillamente usan el modelo de distribución bivariado construido con las cópulas y se generan valores independientes. Lo único que estamos usando la misma cantidad de valores para que se vean, es decir, bastante coherentes, pero podemos generar la cantidad de valores que nosotros deseamos, ¿no?
Es decir, en realidad no estamos restringidos a una cantidad de valores específicos. Sencillamente lo estamos haciendo con la misma cantidad para que se vean de manera bastante parecida. Y podemos ver que todos los valores de la estadística, bueno, quizá no se ven mucho, están muy pequeños, pero por ejemplo aquí es de 0.97, también es de 0.97 Spearman. Y si se fijan en las distribuciones marginales, es decir, los histogramas son muy parecidos, ¿no? Y tienen las mismas varianzas, tienen los mismos valores medios, etcétera, etcétera. Sí, tienen todas las mismas propiedades estadísticas, ¿sí? De los datos originales, claro, con cierto error o cierta aproximación, pero imita muy bien el comportamiento, es decir, de la dependencia entre ellos. Bueno, de manera análoga lo hacemos también para la permeabilidad y aquí no me voy a detener tanto, pero fíjense en la forma que ya no es tan lineal y la está reproduciendo muy bien. Otra vez, si se fijan en las marginales o las distribuciones individuales, tanto de la densidad como de la log permeabilidad, son muy parecidas, tienen la misma estadística, ¿no? Entonces, ok, acá en chiquito están esos valores, no me detengo, porque sería mucho tiempo estar comentando todo ese detalle, pero después lo pueden revisar. ¿Ok? Y finalmente puedo mostrar, es decir, ya en una simulación, una realización, ojo, puedo hacer miles, cientos, decenas de simulaciones. Entonces aquí sencillamente estoy mostrando una de tantas que puedo hacer. Entonces hago una simulación que va a estar en color verde, ¿no? En color negro están los datos. Entonces, ven, se está casi encimando de manera casi perfecta la simulada con los datos y como referencia está el valor medio y la mediana en color rojo y azul. Y aquí este es el error, es decir, la diferencia entre los datos y la simulación. En realidad esto está a otra escala mucho más pequeña, el error es mucho más pequeño que la escala en que está la porosidad efectiva. Y este variograma está mostrando los puntitos negros del variograma original de los datos, en puntitos verdes el variograma simulado y en línea continua negra el variograma del modelo, que fue el que se le pidió. Entonces está reproduciendo muy bien también la correlación espacial. ¿Bien? ¿Okay? Y que tiene aquí el mismo modelo esférico, etcétera, con los mismos alcances, rango, etcétera. Lo mismo pasa para la permeabilidad, ¿sí? Es decir, claro, se nota que es un poco mayor de error, ¿no? Hay un poco mayor de dispersión, también aquí el error es un poco mayor, ¿no? Para la permeabilidad, pero pero en realidad también tiene muy buena reproducción también del variograma, ¿no? Y de la correlación espacial. Bueno, es decir, hasta ahí lo que hicimos fue validar, porque estamos tratando de predecir con datos de escala de registro, pues también la escala de registro. Y ahora lo que queremos aplicar es la escala sísmica. Entonces, usamos, ¿no? nuestros datos de densidad que fueron obtenidos con un método de inversión a escala sísmica de la sección que ya yo les había comentado. Entonces, aquí tenemos estos datos de densidad. Es decir, en esta escala de colores, el color más cálido, amarillo intenso, son valores mayores, y los colores más oscuros, que son, es decir, los azules más intensos, son valores menores. Están en un rango de 2 algo hasta 2.30 y tanto, 2.1 hasta 2.30 y tantos, los valores de densidad, ¿no? Aquí de gramos por centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, este atributo. Y aquí ya vemos una simulación, insisto, es una sola. En realidad no se usa una, se hacen múltiples simulaciones. De eso podemos platicar un poco más después al final. Entonces, aquí sencillamente una sola simulación de la porosidad efectiva que fue obtenida usando como variable secundaria precisamente los datos de densidad, ¿sí? Entonces, y usando el modelo de cópulas que habíamos obtenido, es decir, de dependencia que habíamos obtenido a escala de registro. Ahí hay un pequeño problema que seguro pueden ustedes estar pensando, que quizás la dependencia que tenemos en los registros no exactamente puede ser que sea la dependencia que tenemos a escala sísmica, y eso es algo en que estamos trabajando también, es decir, que la cuestión del escalamiento, cambio de escala, para tratar de atrapar también la dependencia que pudiera existir a la escala sísmica. Pero siendo el supuesto de que es la misma, podemos obtener estas primeras predicciones usando una simulación. Bueno, entonces, esto sería para la porosidad efectiva y algo análogo lo tenemos también para la log permeabilidad. Por supuesto, habrá que transformar hacia atrás la permeabilidad para tener valores de permeabilidad. Lo que sí observamos en ambos casos,
que hay una fuerte coherencia, es decir, en las zonas de alta densidad tenemos las mayores porosidades, ¿no? Igual que en el caso de la permeabilidad, en las zonas de mayor densidad tenemos, perdón, estoy diciendo al revés, en las zonas, porque la dependencia es inversa, en las zonas de menores densidades tenemos las mayores permeabilidades y porosidades. Entonces, que es de acuerdo al modelo de dependencia que construimos. Bien. Bien, ahora vamos a mostrar el caso de estimación, que como había comentado, es un método de regresión cuantil condicional basado en cópulas. Entonces, toda la primera parte de la relación de dependencia es la misma. Esa no la voy a repetir. Tanto para la permeabilidad como la porosidad, lo que construimos son los modelos estos basados en cópula, y ya los escogimos porque tienen alta dependencia, y tienen dependencia basado sobre todo en el coeficiente de correlación de Spearman, ¿no? Y podemos construir los modelos de cópula. Y ya están construidos porque los usamos para la simulación. Y aquí, sencillamente, primero hacemos la validación. En realidad, aquí se está aplicando para más casos. Nos interesa fundamentalmente el caso de la permeabilidad, que es la segunda grafiquita, el segundo registro. Y la tercera es la porosidad efectiva. Y aquí en colores tenemos que los valores originales del registro están en negro, prácticamente no se ven. En rojo es la regresión mediana. En verde es el percentil 10 y en azul el percentil 90. Y eso significa que, fíjense, que el rango ese es 80% de probabilidad de que la variabilidad, es decir, de esa variable, valga la redundancia, está en ese rango. Y como pueden ver, están muy pegaditos el verde y el azul, lo cual quiere decir que la predicción es muy buena. Es decir, en realidad, el que tiene mayor error no lo habíamos visto, que es de saturación del agua, probablemente, pero estos dos, tanto de porosidad como de permeabilidad, tienen una predicción muy buena, claro, a la escala de registro, usando los mismos datos a escala de registro, ¿sí? Y a escala sísmica, pues entonces, pues también podemos tener los percentiles. El percentil 10 es el que está en la esquina superior izquierda, ¿no? El percentil 90 está en la esquina superior derecha, y abajo tenemos la mediana, que es la que más nos va a interesar, porque este es el rango de variación, y aquí tenemos el rango de variación, que es la diferencia entre el percentil 90 y el 10, ¿no? Entonces, y aquí tenemos entonces los valores de la porosidad efectiva obtenidos con una regresión mediana, ¿no? Les recuerdo que la mediana es el 50% de probabilidad, ¿no? Y la mediana se prefiere, muchos pensarían, ¿por qué no usamos el valor esperado, ¿no? O valor medio en vez de la mediana? Pues la mediana es mucho más confiable que el valor esperado, porque bajo cuestiones de asimetría es robusta, da valores confiables, y pudiera haber distribuciones muy asimétricas que entonces da valores distorsionados, sesgados. Eso también lo vemos en nuestro curso de geoestadística, cuando conviene usar una cosa u otra, cuán confiable. Entonces, aquí tenemos las predicciones con la regresión para la porosidad efectiva, y tenemos lo análogo para la permeabilidad, ¿no? Alguien pudiera pensar de que en realidad aquí son mejores las predicciones con respecto a la simulación, pero en realidad es engañoso, porque no tenemos la misma escala. Quizás a continuación lo podemos ver más claramente en la comparación entre simulaciones y estimaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está la predicción con la mediana de la porosidad, es decir, la regresión mediana con la porosidad, y la simulación que les mostramos, y no se ven tan parecidas por la escala, porque aquí el rango va, digamos que desde supuestamente casi desde 0, el mínimo no está muy claro, hasta 0.19, y en el otro caso, en el de la simulación, también va casi desde 0 hasta 0.20 y tanto, casi 21. ¿No? Entonces no están en el mismo rango. Eso es un error, por supuesto, nuestro. A la hora de presentar me di cuenta que estaba así, pero se ve muy coherente. En realidad, si lo imaginamos, estos cuerpos se ven como cuerpos o intervalos de alta porosidad y de alta permeabilidad. Sí, aquí en este caso de alta permeabilidad, el que tiene mayor permeabilidad es superior, y que es una zona incluso productiva, ¿no? Conocemos que ahí se almacena hidrocarburos, es decir, fundamentalmente es gas, es lo que tengo entendido, y la zona más abajo hay algo un poco más disperso,
que no se ve este intervalo tan limpio, ¿no? Pero, y que es coherente también tanto en la simulación como en la estimación. De manera análoga tenemos el mismo resultado muy parecido para la permeabilidad, ¿no? No me detengo aquí porque ya vamos por 50 minutos, algo así. Es decir, también tenemos una estimación de los errores, y esto es engañoso porque siempre los errores de la estimación van a ser menores. Los errores comparados con los datos, ¿no? Porque ya les dije, las estimaciones lo que reducen al mínimo el error, pero no imitan el comportamiento de los datos, ¿sí? Entonces son diferentes enfoques, ¿no? Entonces, esto nada más lo constatamos, ¿no? Pero, es decir, la regresión cuántil no reproduce la correlación espacial, incluso no reproduce la dependencia con la cual se usó para obtener la regresión. Sin embargo, la simulación siempre va a reproducir todo eso. La correlación espacial va a reproducir también las relaciones de dependencia, va a reproducir la función de distribución de probabilidad conjunta. Esa es la diferencia fundamental, ¿sí? Por supuesto, las regresiones van a ser más ligeras y más rápidas, y las simulaciones más tardadas, y se deberían hacer múltiples simulaciones y hacer estadísticas sobre ellas para poder responder preguntas como las que yo dije, ¿no? Como cuáles son las zonas con mayor probabilidad o tener mejores propiedades, por ejemplo, para perforar, es decir, de saturación, porosidad, etcétera, ¿no? Se puede responder y hacer unos mapas de probabilidad con respecto a las propiedades. O también usarlas como input para generar modelos más sofisticados de distribuciones geoestadísticas, ¿no? Ok, entonces ya esto lo dije, y en conclusión, estos modelos de dependencias que estamos desarrollando basándonos en cópula son superiores a los métodos tradicionales. Aquí no los quise convencer mucho de eso porque no lo estoy comparando con esos métodos. Sin embargo, eso está en las publicaciones. En realidad no daría tiempo a hacer esa comparación también en esta plática. Pero no requieren de dependencias lineales ni distribuciones gaussianas. Es decir, nuestros modelos en ese sentido son no paramétricos, no requerimos una distribución particular. El enfoque de estimación, como ya dije, es de bajo costo, pero no reproduce todas las propiedades estadísticas de los datos, de las variables. Sin embargo, el enfoque de simulación, claro, hay mayor costo, se paga por mayor costo, pero sí reproduce todas las propiedades, en particular también la correlación espacial. Las implementaciones computacionales, llamó la atención, fueron desarrolladas usando software libre, paquetes de R y de Python, fundamentalmente. Trabajo en curso, tenemos todo un grupo de estudiantes que están trabajando relacionados con este tema. En particular, la tesis doctoral de Juan Levan, que esta presentación, parcialmente todo lo que mostré, es de su tesis. Además, también está desarrollando una extensión a los casos multivariados. Es decir, no obligatoriamente tiene que limitarse uno a 2 variables. Pueden ser 3 o 4, claro. Si aumentan las variables, todo va a ser más pesado computacionalmente, ¿no? Y las simulaciones, etcétera. Pero puedes tener una mejor predicción. En realidad, nosotros hemos encontrado que con 3 variables, muchas veces la predicción es muy buena, ¿no? Es decir, que podemos tener una predicción es decir, de una explicación de mayor del 90%. También se puede usar toda la estadística multivariada, ¿no? De componentes principales, ¿no? Y poder obtener no las variables originales, sino unas variables que tengan mejores dependencias. Eso también es posible hacerlo y conviene hacerlo en ciertos casos, ¿no? Bueno, otro estudiante que está también en el posgrado de Ciencias de la Tierra, que es el estudiante de maestría Martín Fernández Vergara, está haciendo modelos de dependencia por facies, ¿no? Aquí todo fue global, no se discriminaron facies. Si se hace por facies o clases petrofísicas sería mucho mejor, porque las dependencias por clases petrofísicas no tienen que ser las mismas. Es decir, y de hecho son diferentes, ¿no? Entonces se actúa en particular por cada dependencia que tengan esa fase. Y eso se hace con un enfoque de física de rocas, estas clasificaciones. Otros métodos de optimización se están también aplicando en el caso de las simulaciones, y esto es otra tesis de maestría que también de otra estudiante de posgrado de Ciencias de la Tierra, que es la estudiante de maestría Yarilis Gómez Martínez. Y finalmente también hay un estudiante de doctorado, Daniel Vázquez Ramírez, que está aplicando todo lo anterior, pero extendiéndolo con un enfoque de inversión bayesiana. Esto puede ser todavía más sofisticado, porque hoy por hoy toda la estadística moderna tiene un enfoque bayesiano, y eso permite una mejor estimación y cuantificación de la incertidumbre. Bueno, al final hay unas referencias.
Y muchas gracias por su atención y estoy aquí para responder todas las dudas, preguntas que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya impartido esta conferencia. A continuación, vamos a abrir un breve espacio de preguntas y respuestas. Cualquier persona que tenga que quiera hacer alguna interacción con el doctor, lo puede hacer a través del chat que tenemos disponible. También a las personas que nos acompañan en Facebook Live, los invitamos a que nos hagan nos formulen sus preguntas y se las haremos saber al doctor. Ángeles, ¿tenemos alguna pregunta de los amigos que están conectados aquí a través del Zoom? Por el momento no, estoy checando si hay alguna limitación del chat. Ok, si no, también les vamos a dar la oportunidad de que puedan interaccionar a través del micrófono, pero por favor, si la pueden hacer a través del chat, les agradeceríamos muchísimo. Vamos a revisar si a través de Facebook Live tenemos alguna interacción. Por lo pronto, también les agradecemos a todos los que nos han acompañado por parte del público, que normalmente acompaña al seminario universitario, de parte del doctor Manuel Grajales, que es el coordinador de este seminario. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, tenemos una felicitación por parte del doctor Tolson, Gustavo Tolson. Dice, felicidades Martín, y bueno, dice, otro aspecto de la estimación-simulación, quizá una palabra desafortunado cuando se lleva a otros sectores, es la contribución al conocimiento versus empiricismo, que es lo que nos interesa en el IGL y en el posgrado de Ciencias de la Tierra. Muchas gracias por el comentario del doctor Gustavo Tolson. Sí. Sí, pues el enfoque que estamos haciendo, mientras tiene pregunta puedo hacer un comentario sobre eso. El enfoque que estamos haciendo, sí hay que reconocer que está guiado por los datos, ¿no? Es un enfoque guiado por los datos. Y en eso es muy importante que los datos no lo dicen todo, ¿eh? Y por eso este enfoque final que estaba comentando, el bayesiano, va en esa dirección. De que muchas veces pensamos que los datos son perfectos, que nos dicen todo, que reflejan la realidad. Pero no siempre los datos dicen todo sobre la realidad, dicen algo acerca del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Es parcial realmente. Entonces, en ese sentido, un enfoque mucho más sistemático es este mismo que estamos mostrando, pero en un marco de bayesiano, en lo cual también están los criterios del investigador, del que está haciendo el modelo. Entonces es importante la coherencia, es decir, muchas veces no podemos creer ciegamente en el modelo. Muchas veces se piensa que estos modelos son automáticos. Es decir, yo le digo de piloto automático, no, que ya hago clic y ya salió el resultado. No, en realidad, pues no les mostré todo el camino, pero hay mucho de análisis estadístico y de depuración de los datos, de obtener valores atípicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo cual requiere un conocimiento estadístico, ¿no? Y aplicar desde el punto de vista práctico la estadística, ¿no? Eso se llama análisis exploratorio de los datos o análisis estadístico de los datos. Y esa es una crítica que hago mayormente a métodos que están de moda, que son muy buenos, yo no digo que no, que se me entienda bien, como los métodos de Machine Learning, pero esos métodos de Machine Learning hay que usarlos guiados por la estadística también, es decir, tomando en cuenta la estadística. No sé si hay preguntas, interrúmpame y contesto, ¿no? Bueno, ¿ok? Bueno, ese es el comentario que tengo, pero... Bien. Tenemos una pregunta desde Facebook, doctor. Adelante. Liliana Martínez pregunta, ¿qué sucede cuando no se tiene la información suficiente para aplicar este modelo de simulación? Por ejemplo, falta de registros. Claro. Sí, buena pregunta. Está relacionado con lo que estaba yo tratando de comentar. Es decir, también se puede hacer modelos a partir de ideas. Cuando no se tienen datos suficientes o los datos no son confiables, se puede proponer modelos. Claro, lo ideal sería que esté basado en algo, ¿no? En algún sustento. Por ejemplo,
en otros yacimientos cercanos, yo pudiera tener datos y tener supuestos, es decir, o el modelo conceptual es muy similar, es un yacimiento con unas condiciones muy parecidas, y pudiéramos empezar, por supuesto, estamos pensando entonces que estamos en una etapa temprana de exploración del yacimiento, quizás no tenemos ningún registro, ¿no? Y tenemos solamente la sísmica, eso sería algo que es común, ¿no? Tienes la sísmica, pero aún no se ha perforado, ¿no? Pero pudiéramos tener registros de yacimientos análogos o cercanos, que son análogos, ¿no? La idea es que tengan unas formaciones que sean análogas, que sean parecidas, que tengan unos comportamientos similares, y entonces pudiéramos proponer o usar los modelos de esos otros yacimientos o proponer modelos que sean coherentes con el modelo conceptual esperado. Y en ese sentido, lo último que estaba comentando, se puede construir todo igual, basado en cópula, etcétera, pero allí el enfoque bayesiano es importante. ¿Por qué? Porque podemos hacer una propuesta de estas funciones de distribución de probabilidad conjuntas a priori, basada en la experiencia y quizás también en los datos de estos yacimientos análogos o vecinos, ¿no? Es decir, tenemos esas dos opciones, ¿no? Y a partir de ahí podemos tener ciertas predicciones. Por supuesto que vamos a tener más incertidumbre. Eso garantizado. Siempre tenemos incertidumbre. Nunca podemos quitarnos la incertidumbre, eso es importante, porque siempre tenemos una resolución, una escala de medición, un tipo de muestreo, todo eso genera incertidumbre, ¿no? Las herramientas, cómo se adquiere información. Pero el punto aquí es controlar esa incertidumbre, predecir esa incertidumbre, tener idea y cuantificarla para tomarla en cuenta. Y en la medida de las posibilidades, reducirla, ¿sí? Para ser más, es decir, más predictivo, sea más confiable, es decir, que tengan más confianza en las predicciones. Yo sé que si se dice que históricamente los jefes, ¿no? A ver, esto es como una broma, ¿eh? No me lo tomen en serio. Es decir, si yo le doy un dato, si me dicen, dame el valor de porosidad, dicen, dame un dato, ¿no? No una distribución, ¿no? Dame un solo dato, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle el valor esperado, ¿no? Ya. Pero en realidad hay que darle el valor esperado con la dispersión de esos datos. Ah, entonces no solo es el valor esperado, sino cuán confiable es ese valor esperado. Es decir, qué dispersión tiene con respecto a ese valor esperado. Entonces, si es una dispersión muy grande, pues no es muy confiable ese valor. Es decir, va a variar en un rango muy grande, ¿no? Entonces, cada vez tenemos que educarnos más en que las predicciones no es un valor, sino que tenemos una distribución en realidad y que tenemos un rango de valores. Si tenemos un valor predicho, una predicción con un rango de confianza, ¿no? Y que eso cuantifica la incertidumbre, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Muy bien, doctor. Tenemos otras preguntas que ya están realizando desde el Facebook Live. Dice, Juan Ramírez dice, ¿existen casos de éxito de la aplicación de este método en prospectos de exploración a nivel global? A nivel global, que ese último nivel global no sé qué significa, pero digamos que estamos tratando de aplicarlos a casos reales, es decir, esto es más bien prueba de concepto. Todo lo que mostramos, en realidad, no se está aplicando en casos de estudios reales, ¿no? Aún, pero sí pretendemos hacerlo, ¿eh? Estamos dispuestos y en la mejor, y claro, cuando ya uno aplica a casos reales, también hay que hacerle corrección a los modelos. No hay modelo perfecto, no creemos que este sea la panacea, pero comparado con lo que existe en las publicaciones que hemos tenido, ha tenido buena aceptación y tenemos toda una serie de publicaciones, ¿no? En que estamos mostrando que nuestros métodos al menos son superiores a los métodos mayormente existentes, ¿no? ¿Okay? Compiten o son competitivos, son más generales también, más flexibles, etcétera, ¿no? Y sí, lo que queremos precisamente es eso, aplicarlos a casos reales, ¿no? Y para eso sí necesitamos, por supuesto, contar con una interacción más directa con un cliente, bueno, en este caso sería Pemex, ¿no? Por supuesto. Entonces estamos en ese camino, ¿no? De poderlo aplicar, ¿no? Es decir, para casos reales. Este es un caso real en principio, o sea, los datos son reales todos, pero es decir, no se usó para decidir sobre la perforación del pozo o para desarrollar el yacimiento. Es decir, no se está aplicando las consecuencias de este modelo todavía. Además que esto tiene una predicción, ¿no? Y ya, hasta ahí llegamos, ¿no? Y prueba de concepto, y nuestra idea es aplicarlo. Eso sí, estamos en ese camino. Y quiero hacer un comentario de paso,
porque quizás no haya muchos que trabajen en la esfera petrolera y piensan, bueno, pues esto es solamente para cuestiones petroleras. Error, error. Esto es para cualquier lugar donde usted tenga datos, es decir, que tenga dos variables, una más densamente muestreada que la otra y que haya dependencia. Ejemplos, voy a poner para repente un ejemplo. Por ejemplo, es decir, nosotros hemos hecho modelos de predicción de lluvia, de tormentas de lluvia en el DF, y que tenemos imágenes de radar, esa es la sísmica aquí, allí, ¿no? La imagen de radar, y tenemos datos de pluviómetro, esos son los registros. Con datos de pluviómetros en tierra y datos de radar podemos hacer predicciones de lluvia, ¿no? ¿No? Acumulada, etcétera, en mapas mucho más confiables, etcétera, distribuidos en toda la zona y no solamente los puntos que tenemos los pluviómetros. Entonces, ese es un ejemplo para problemas de contaminación e imágenes también de satélite. También podemos hacer lo mismo, ¿sí? Puedo seguir con otros ejemplos, cuestiones de electromagnetismo o con el radar de penetración. Podemos tener imágenes y podemos también tener registros y los podemos combinar. Así que donde quiera que tenemos dos variables con dependencia y queremos predecir una con la otra y una está más densamente muestrada, la secundaria, que es más ligera y que se puede obtener más barata que la primaria, aplica este método que estamos presentando. Muy bien, doctor. Tenemos otra pregunta de Hernando Martínez. Dice, con enfoques guiados por los datos, podría ser sencillo. La geología cambia lateral y verticalmente, y ya esos datos pueden cambiar de variable independiente a variables dependiente. ¿Qué hacen ustedes? Creo que no entendí bien. A ver, repite, no entendí la pregunta. Nuevamente. A ver, de nuevo, de variable independiente a dependiente. Dice, con enfoques guiados por los datos podría ser sencillo. Punto. La geología cambia lateral y verticalmente y ya esos datos pueden cambiar de variable independiente a variable dependiente. ¿Qué hacen ustedes? Pues, ¿No es clara la pregunta, lo doctor? siento mucho, pero No es que clara la formule la pregunta. pregunta. Yo no sé qué, no sé, voy a hablar algo, pero no entiendo la pregunta, ¿no? No, no se En preocupe, realidad, doctor. Pasamos a otra sí, pregunta. bueno. Perfecto. Mire, tenemos otra pregunta de Eric Medina Romero. Dice, ¿hay manera de medir el error en el escalamiento de registros geofísicos asísmicos, asísmica? Bueno, buen punto ese. Yo comenté que ese no lo habíamos abordado, es decir, no lo hemos abordado sistemáticamente el escalamiento, pero por supuesto que ese es un buen punto. Nosotros debemos estudiar más eso. Es decir, esa es muy buena pregunta. Es decir, la idea es aquí, en este caso yo comenté que estamos usando el modelo que ya obtuvimos a escala de registro, lo estamos usando directamente a la escala sísmica y que no necesariamente la dependencia es la misma. Correcto. Y queremos hacer un estudio sistemático de cómo se escala la dependencia, porque eso es lo que queremos saber, si estos modelos, cómo se escalan, es decir, usando los métodos de escalamiento más convencionales, ¿no? Se usa el método de Backus, ¿no? Sobre todo. Entonces, eso es una asignatura pendiente. Eso sí es correcto completamente. Debemos estudiar cómo se escala porque no obligatoriamente se va a escalar de esa manera. No obstante, es decir, debe heredar algo de esta dependencia que tenemos en registro y esto quizás también lo podemos hacer con la traza más cercana. Es decir, una idea es trabajar con la traza más cercana al pozo y hacer todo el procedimiento, en vez de con el registro, con la traza más cercana al pozo, ¿no? Obtener las relaciones con ella y tratar de ver si se escalan o no, ¿sí? Entonces, en realidad, eso es algo que debemos trabajar, ¿no? Sí, sin duda, para que esta aplicación sea mucho más práctica y sistemática, ¿no? Gracias por la pregunta, esa es muy buena pregunta. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta de Alexis Vera Soto. Dice, buen día. Una pregunta. ¿Se puede hacer predicción de presión de poro por medio de cópulas por cuestiones geomecánicas para el diseño de un pozo exploratorio? Yo creo que en principio sí. Lo que hace falta precisamente es establecer el modelo de dependencia. Entonces, la clave está eso. Si tú encuentras una variable o una combinación de variables, ¿no? O una variable que combine a varias variables. Todas esas opciones tenemos, por cierto. Puede ser una sola variable que sea la combinación de varias. Eso es casi igual que esto que mostramos, ¿no? O pudiéramos tener
o es decir, una serie de variables, ¿no? De propiedades que se correlacionen, es decir, que tengan dependencia precisamente con la que queremos predecir. Entonces, el problema ese particular, yo no lo he trabajado, es decir, he estado directamente, hago modelos de poroelasticidad, es decir, ahí sí lo que hago son las ecuaciones, resuelvo las ecuaciones de poroelasticidad, etcétera, ¿no? Pero yo pensaría que sí, que podemos hacer predicciones, pero tendríamos que ver, ¿no? Cuál sería el conjunto de, digamos, de registros, ¿no? Que de manera óptima nos permite predecir precisamente la presión de poro, ¿sí? Quizás habrá que tomar también por intervalos, es decir, no puede ser todo parejo, importante eso que ya lo comenté, que tenemos que dividir esto por intervalos, es decir, una zona arcillosa no se va a comportar igual que una zona más arenosa, no sé, hay que dividirlo, y quizás hasta por fases, en un contexto de modelo geológico petrofísico, hay que controlar esas relaciones, pero yo esperaría que sí, ¿no? Lo que hay que hacer es un análisis adecuado, ¿no? Esa es mi respuesta por ahora. Correcto, doctor. Le formulamos otra pregunta de Neto Flores. Dice, felicidades, doctor Martín. ¿Han hecho o considerado hacer esto con atributos AVO o atributos que no vengan en la inversión sísmica? ¿Qué consideraciones adicionales se podrían incluir? Gracias, Ernesto López Briceño. Muchas gracias, Ernesto. Pues no, porque no, es decir, todavía ahí no llegamos, ¿eh? Pero esperamos, contando con su ayuda, con el de Ernesto. Ernesto trabaja en Pemex, ¿eh? Es un colaborador reciente que tenemos. Contando con su ayuda y eso podemos llegar allí. Es decir, hay que reconocer también que tenemos limitaciones nosotros. Mucho de esto lo hemos tratado de empujar, incluso sin un proyecto actualmente. No tenemos un proyecto, ¿no? Tuvimos un proyecto donde se terminó lo básico de esto y hemos tratado de mantenerlo y seguirlo desarrollando. Yo creo que es importante lo que él está diciendo. Realmente aún no hacemos ese tipo de enfoque que yo creo que es más sofisticado. Entonces debemos ir hacia allá, ¿no? Hacer enfoques más sofisticados, más coherentes con la práctica convencional que se hace de la sísmica, por ejemplo, de pre-stack, ¿no? Antes de apilar, ¿no? Entonces sí, yo esperaría que sí podamos hacerlo, pero tenemos que tener mucho más claro la definición del problema, etcétera, cómo aplicarlo. O sea, hay dificultades prácticas probablemente que tengamos que solventar para esos casos, ¿no? Él pudiera ayudar a hacerlo también, pienso. Muy bien, doctor. Pues por lo pronto creo que no tenemos más preguntas. Tal vez si alguien de los que nos acompañan en la reunión Zoom quieran alzar la mano para poderles dar el uso del micrófono, con todo gusto lo pueden hacer. En Facebook, al parecer, tampoco ya tenemos otra pregunta. El que hizo la pregunta que no entendí, que la reformulen, a ver si que la reformulen. Sí, claro, claro. Es decir, yo estoy con la mejor disposición, pero es que no sé bien qué quiere decir con eso de que se dependiente se vuelve independiente. No entiendo. No se preocupe, doctor. Quizás, sí, pero quizás sí tiene mucho sentido, pero igual platica aquí, no me la dice más y me explica, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Igual lo que podemos hacer, doctor, si usted no tiene inconveniente, si nos pudiera compartir algún correo electrónico para que la gente que se quede con ganas de hacer alguna pregunta se la pueda hacer llegar por correo. Al inicio de la presentación, a ver, voy allá. Adelante, doctor. Sí, está esa información, ¿no? Y ustedes la pueden decir mdiasv@imp.mx, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Perfecto, sí. Ese es mi correo institucional, ahí me pueden encontrar y escribir. Tenemos también una página web de modelación en ciencias de la Tierra. A ver, voy a dejar de compartir. Quizás eso mientras que no lo muestro también. Muy bien, doctor. Pues al parecer no hay otra pregunta. Si usted no tiene inconveniente, podemos entonces cerrar con su intervención. Muy bien. Agradezco mucho la invitación. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Un honor tenerlo por acá. Así que a nombre del Instituto de Geología y del Seminario Universitario en Investigación sobre Hidrocarburos, y obviamente a nombre también del doctor Manuel Grajales, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Y bueno, pues estaremos atentos en
que lo podamos volver a invitar a dar alguna plática. Muchas gracias, para mí fue un placer. Hasta luego. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. No olviden contactar al doctor a través del correo que acaba de dar. Por nuestra parte, nosotros nos despedimos, les agradecemos. Estén atentos a nuestras redes sociales y nos vemos a la próxima.